John Toff, muy buenos días. La gracia, amor y misericordia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y con los cubanos donde quiera nos encontremos. Amén. Abba, Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Abba Celestial, en el nombre de Todopoderoso de mi Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, le pido humilde y reverentemente que perdone mis pecados, me limpie, me lave de mi maldad, me santifique en su palabra, que es la verdad, para que el Espíritu Santo pueda venir a mí y por medio de mí seguir hablándonos a los cubanos donde quiera nos encontremos. Padre, bueno, gracias, porque usted nos está hablando, porque usted quiere ayudarnos, quiere salvarnos, quiere liberarnos de los problemas que estamos metidos y al Señor por dentro enfrentamos. Que se haga en nosotros su voluntad. Se lo estoy pidiendo y agradeciendo en el nombre de Todopoderoso, de su unigénito Hijo amado, mi Salvador y Redentor, mi Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El pasaje de las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo trae como encabezamiento, el mensaje que trae para nosotros en este día, podemos leerlo en Efesios capítulo 6, versículo 17, y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Y así como la lluvia y la nieve caen sobre la tierra, hacen producir que la palabra de Dios caiga sobre todos y cada uno de los cubanos, donde quiera que nos encontremos, y haga que se produzca en nosotros la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es muy importante tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué cosa es un yelmo? El yelmo es una pieza, como un casco, que cubría la cabeza y el rostro de los guerreros en la antigüedad. Ese es el yelmo de la salvación. También se puede comparar con un yelmo los cascos que usan los cascos azules de la ONU, algunos ejércitos que usan un casco que le cubre la cabeza y tienen una cosa que le cubre los ojos. Eso es un yelmo. Ahora dice, el yelmo de la salvación. ¿Qué cosa es el yelmo de la salvación? Bueno, vamos a buscar qué cosa es el yelmo de la salvación. Permiso. En el mismo libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8, podemos leer lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué cosa es? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Ahora escuchemos bien. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11, dice lo siguiente: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ya vemos que el yelmo de que habla Efesios es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien claro lo dice aquí. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que las Sagradas Escrituras y los mensajes que nos está dando el Espíritu Santo son la espada. La espada con que vamos a poder enfrentar todos los problemas que estamos atravesando ahora. La espada con que vamos a poder enfrentar al diablo y a sus demonios, que el Señor reprenda con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Exactamente, el Espíritu Santo nos está llamando, nos está hablando. Nos ha manifestado cuáles son las cosas que quiere hacer con nosotros. Nos quiere adoptar como sus hijos, nos quiere querer como su pueblo y quiere instaurar aquí en Cuba su reino. Nos ha hablado claramente que lo podemos entender. Sin ningún tipo de problemas podemos entender el Espíritu Santo. Ahora bien, dice aquí en claro: y tomen el yelmo de la salvación. Y tomen el yelmo de la salvación, que es la gracia de nuestro Señor, la gracia de Dios.
Entonces, ¿cómo poder agarrar el yelmo de la salvación? ¿Cómo poder tomar el yelmo de la salvación? Podremos por nosotros mismos, por nuestros propios medios, recursos, voluntad, fuerza e inteligencia, tomar el yelmo de la salvación. Podemos nosotros, por sí solos, no vamos a poder. Tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo, porque precisamente la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura, los mensajes que Él nos está dando, lo que Él nos está diciendo. Por tanto, escuchemos bien. Con la espada del Espíritu, si aceptamos al Espíritu, vamos a tener salvación. Vamos a ser salvos de todos los problemas que tenemos, de todas las huestes espirituales de maldad. El Señor reprenda que nos están oprimiendo, que nos están distanciando, que nos están enemistando. Vamos a hacer qué cosa? Salvos de esas cosas. Compatriota, coterráneo, paisano, conciudadano, amigo, pariente, familia, no importa lo que tú hayas hecho. Dios no ve en ti quien tú eres. Dios ve en ti lo que Él va a hacer de ti. Lo que Él va a hacer de ti. Tus pecados, tus problemas, todas tus cosas, Dios las va a echar a un lado y te va a dar una nueva vida conforme a su voluntad. Te va a moldar a su carácter. Te va a conformar a su voluntad. Te va a dar un corazón conforme a su mente de nuestro Señor Jesucristo. Te va a conceder los emblemas de la victoria de nuestro Señor Jesucristo y te va a cubrir con las insignias de su unidad real. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo y con todos y cada uno de los cubanos donde quiera nos encontremos, porque nos está hablando a todos y a cada uno de los cubanos sin excepción de personas. Aquí nadie está exento de recibir esta cosa que Dios nos está brindando, porque está hablando con todos y cada uno de los cubanos donde quiera que nos encontremos. Pero seamos sensatos, pensemos. ¿Cuántas personas han sufrido accidentes por no cumplir con lo que establecen los reglamentos para su protección? ¿Cuántas personas en moto han tenido problemas por no cumplir con lo que establece la ley de tránsito? ¿Cuántas personas han sufrido accidentes laborales por no cumplir con lo que dicen las leyes laborales? Y nosotros estamos accidentados porque no estamos cumpliendo con lo que Dios ha establecido, sino que estamos haciendo precisamente lo que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, que el Señor reprenda, nos pone en la mente a que hagamos. Y por eso estamos en tremendos problemas. Yo realmente algunas veces me enaltezco porque veo como Dios nos está hablando a nosotros las cosas que nos está diciendo a nosotros. Y no veo, sigo viendo las mismas cosas, pero bueno, la palabra de Dios no vuelve a ir vacía. Yo no puedo ver porque no salgo a la calle, pero la palabra de Dios está trabajando, fuertemente está trabajando. Y si Dios ha dicho que nos va a adoptar como sus hijos, que nos va a adquirir como su pueblo y que va a instalar aquí con su reino, denlo por hecho, que va a ser así como Dios está diciendo. No porque nos vaya a obligar, sino porque nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a convencer de que estamos en un error, de que estamos perdidos y que necesitamos de la salvación y de su gracia. Miren las condiciones que estamos hoy en Cuba y vienen cosas peores. Pero Dios nos está amando para librarnos de todo mal y hacernos prosperar en todo lo que hagamos. Amén. Y por eso nos está diciendo esto. Tomen el yelmo de la salvación. Tomen el yelmo de la salvación, la gracia. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, pensemos bien en esto.
Pensemos bien en esto. Vamos a entrar en un coloquio, en comunión con el Espíritu Santo, para no hacer las cosas a como nosotros pensemos o queramos, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque aquí no cabe lo que tú quieras ni lo que quiera yo. Es lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios es el ser supremo. El ser supremo. Y Él es quien nos está llamando, quien nos está hablando, quien nos está diciendo las cosas que quiere hacer con nosotros y entre nosotros. Por tanto, donde quiera que te encuentres, póstrate de rodillas, levanta tus manos y di: Señor, aquí estoy. Habla con Él de la forma que tú quieras hablar con Él. Habla con Él, que Él te conoce, sabe quién eres y te está llamando. Porque Él no hace distinción de personas. Te está llamando a ti como Él está haciendo conmigo. Porque Él no hace distinción de personas, nos está llamando a todos por igual. Porque a todos nos quiere adoptar como sus hijos. A todos nos quiere adquirir como su pueblo y por el bien de todos quiere instaurar aquí en Cuba su reino. Por tanto, tenemos que proceder conforme a lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, porque obedecer al Espíritu Santo es tener la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Por tanto, obedezcamos bien claro esto. Si tú no tienes una Biblia, escucha bien, no te mortifiques, porque no tienes un libro, pero la puedes tener en tus manos ahora mismitico. Entra a Google y pone app Biblia. Y ahí te van a hacer las aplicaciones de la Biblia. Y ahí mismo vas a encontrar una Biblia. La instalas y la abres y todo lo que tú quieras saber. Pincha, donde están los tres punticos, pinchas ahí y te sale a buscar. Y tú buscas de la Biblia lo que tú quieras saber, porque esta es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Es la espada con que el Espíritu Santo nos está defendiendo. Es la espada que el Espíritu Santo nos está poniendo en las manos para que nosotros peleemos con su espada. Porque la verdad es la siguiente, tenemos la palabra de Dios en la mano. Y si la estudiamos cada día, vamos a crecer espiritualmente. Otra cosa, cuando vayamos a leer las Sagradas Escrituras, no lo hagamos como cuando leemos cualquier otro libro. No, como este es un libro que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, solamente habrá poder entender bien, conforme a como Dios la escribió. El Espíritu Santo te dice, por eso cuando tú vayas a leer las Sagradas Escrituras, tú después te dices: Señor, vengo a leer su palabra. Que el Espíritu Santo me dé sabiduría y entendimiento de cuál es. Porque exactamente es el papel del Espíritu Santo. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo con nosotros. Enseñarnos a conocer qué cosa. La palabra de Dios, que es su espada. ¿Para qué? Para que seamos guerreros victoriosos. Entonces, dense en cuenta que las personas siempre están buscando a alguien que lo defienda. Alguien que lo defienda. Pero nosotros no tenemos que buscar a nadie, porque tenemos un defensor que nos está llamando, que nos está hablando. Y para defendernos de lo que no puede defendernos nadie, que es la batalla contra el diablo, que el Señor lo reprenda. Y sacarnos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, más que victorioso de toda batalla que hicimos con el diablo. Amén. Que el Señor reprenda el diablo. Amén. Entonces, aceptemos pues lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Tomen el yelmo de la salvación. Ahora bien, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el verbo de la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aquí nos está diciendo, escuchen bien, el yelmo de la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, vayamos a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al Espíritu Santo para estar en conversación con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estemos en comunión con el Espíritu Santo, ya tendremos en la mano el yelmo de la salvación.
ya tendremos en la mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Hay traducciones que dicen: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero hay otras traducciones que dicen: en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dense en cuenta la connotación, la dimensión que tiene este mensaje. Nos está dando una persona presentándonos de diferentes maneras. Primero, es el yelmo, es la palabra y es el verbo de la palabra, porque es el verbo. Los tres requisitos los tiene él. Por tanto, sin problema ninguno, los problemas que tenemos los cubanos, sobre todo los problemas espirituales que tenemos, que somos las marionetas, los títeres, los payasos, los espantapalos del diablo, que el Señor reprenda, viene nuestro Señor Jesucristo a resolverlo por nosotros. Y es Dios. Es Dios. Y hay un viejo proverbio que dice que cada macho sabe del palo que se arrasca. Y el diablo es un macho que sabe de qué palo se arrasca, que no puede, él sabe que no puede con nuestro Señor Jesucristo, no puede con Dios, él lo sabe. Por tanto, cuando estemos en comunión con el Espíritu Santo, nos van a ser concedidos los emblemas de la victoria de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ser cubiertos con las insignias de su unidad real. Y vamos a ser más que vencedores, porque no somos nosotros que vamos a pelear, sino que el vencedor nos va a hacer partícipe de su victoria. El Dios viviente y todopoderoso nos va a hacer partícipe de su reino. Nos va a hacer partícipe de su poder. Y vamos a ser más que poderosos porque vamos a estar con Dios. Por tanto, no temamos a nada ni a nadie. No escuchemos a otra cosa ni a nadie que no sea el Espíritu Santo, que es que nos está hablando claramente, diciendo dónde podemos tener la salvación. ¿Y con qué espada tenemos que luchar para la salvación? La espada es la palabra de Dios. No hay otra espada para darte pelea. Por eso te sugiero que si no tienes una Biblia en tus manos, instala una en tu teléfono. Instala una en tu teléfono y lee allí. Textos importantísimos, porque ahora mismo, si hay un texto que me gusta siempre darle a la persona para que lean, es precisamente Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. La otra, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro texto que me gusta recomendar a la gente: el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Otro texto que me gusta compartir con la gente: Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y muchos más, pero les cito eso para que sepan los textos más importantes, porque están en consonancia, en correspondencia, en concordancia con el texto que estamos analizando. Aquí que dice: y tomar que el yelmo de la salvación, tenemos que ser que el yelmo de la salvación es nuestro Señor Jesús, y que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestro Señor Escrito de verbo, la palabra de Dios. Por tanto, con entrar en comunión con el Espíritu Santo, ya todo lo vamos a tener. Vamos a tener el yelmo de la salvación. Recuérdense que el yelmo es lo que cubre la cabeza. Y la espada del Espíritu. Vamos a ser cubiertos con las insignias reales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios no va a ver al pecador, al malandro. No, Dios va a ver a esa criatura que está reformando, restaurando. Porque en lugar de verte a ti, va a ver a ti a nuestro Señor Jesucristo. En lugar de verme a mí, Él ve a mi Señor Jesucristo. Y por mí, Dios hace lo que tenga que hacer para librarme de todo mal. Para restaurarme a la vigencia plena para la cual me creó, y lo quiere hacer contigo también. Por tanto, seamos muy sensatos en esto que el Espíritu Santo nos está diciendo.
y tomen el yelmo de la salvación. Tomen el yelmo de la salvación. Si Él nos está diciendo, tomen el yelmo de la salvación, es porque en comunión con Él vamos a poder tener el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tengamos el yelmo de la salvación, tenemos cubierta la cabeza. Tenemos cubierta la cabeza. Nadie nos puede herir la cabeza, porque tenemos el yelmo de la salvación. Cuando tengamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nadie podrá enfrentarnos a nosotros, porque todo el que se levante contra nosotros, delante de nosotros va a caer. Porque vamos a tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero no somos nosotros que vamos a pelear, va a pelear Dios por nosotros, amén. Dios nos va a defender, va a pelear nuestras batallas. Y hay una cosa bien grande, la victoria está segura en Dios, amén. Por tanto, si quieres ser un victorioso, si no quieres ser un derrotado, si quieres ser un libre y no un esclavo del diablo como eres ahora, vamos a Dios para que Dios nos haga libre, para que Dios nos haga vencedores, porque Él va a pelear nuestra batalla y nos va a defender, amén. Es muy importante que sepamos esto. Los problemas que tenemos los cubanos es porque estamos enredados en las trampas del diablo, que el Señor reprenda. Pero Dios nos está hablando para libertarnos de esa trampa, para sacarnos de esa trampa, para liberarnos del diablo, Señor reprenda, y llevarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por tanto, aceptemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Cumplamos con lo que el Espíritu Santo nos está mandando. Que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a tomar el yelmo de la salvación y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Vamos a cumplir con eso. Y veremos los cambios que a partir de ahora se van a operar en nuestras vidas. Los cambios que nosotros como personas vamos a tener. Porque ciertamente no nos vamos a quedar como siendo ahora. No, vamos a tener otro estatus. Porque el que está con nosotros es el Dios viviente y todopoderoso. Y con Él no va a haber derrota, no va a haber fracaso, no va a haber sufrimiento. Todo se va a resolver con Dios entre nosotros. Por tanto, aceptemos a Dios y entremos en comunión con el Espíritu Santo para que todas estas cosas se cumplan en nosotros. Porque la palabra que Dios habla no vuelve a Él vacía, sino que hace todo aquello por lo cual la pronunció. Y si Él nos está diciendo ahora, tomen el escudo de la fe. Tomen el yelmo de la salvación, el espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hagamos lo que Dios nos está mandando y ya tenemos la victoria en nuestras manos. Hagamos lo que Dios nos está diciendo y ya somos victoriosos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con hacer esto solamente, ya somos victoriosos. Ya tenemos la victoria en nuestras manos. Ya el diablo, que el Señor le prenda, está derrotado delante de nosotros. Tomemos pues el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hagamos eso y ya la victoria la tenemos en la mano. Ya tenemos la victoria en las manos. Hagamos eso nada más. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando un niño nace, rápido hay que amamantarlo, porque si no se hace, el niño muere. Somos niños en el campo espiritual y el único alimento que tenemos para sobrevivir y no morir es precisamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De coger el yelmo de la salvación, que es nuestro único amparo y fortaleza, nuestro único refugio. Hagamos eso y veremos si es verdad o es mentira que Dios nos está llamando para adoptarnos como sus hijos, adquirirnos como su pueblo e instaurar en Cuba su reino. Hagamos eso nada más. Miren qué cosa más linda. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dos cositas nada más. Ya sabemos qué es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Quién es nuestro Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ese es el yelmo de la salvación.
Y la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Las Sagradas Escrituras, la Biblia, cojámosla ya. Ya tenemos la victoria en las manos. Ya tenemos la victoria en las manos. Hagamos eso. Comparte este mensaje, este tema con la persona que tú puedas compartirlo. Y solamente dile esto. Vamos a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y todos los problemas que estamos atravesando, todas las dificultades, vicisitudes que tenemos, todo eso va a desaparecer. Porque vamos a pelear con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y no somos nosotros que vamos a pelear. Va a pelear Dios por nosotros y vamos a ser victoriosos, porque Dios no conoce la derrota. Dios no conoce la derrota. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Porque es el Todopoderoso, el Omnipotente. No conoce la derrota. Por tanto, cojamos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que Dios nos haga partícipes de su victoria. Amén. Hagamos eso y a todo se resolvió. No lo dudemos. Vayamos confiadamente en que es así como el Espíritu Santo nos está diciendo. Cojamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ya somos más que victoriosos. Amén. Compatriota, paisano, coterráneo, conciudadano, amigo, pariente, familia, donde quiera que tú te encuentres, póstate, habla con Dios y vas a tener en tus manos, ¿qué cosa? El yelmo de la salvación. En tal no abrir en tu teléfono y vas a tener la espada del Espíritu y empieza a leerla todos los días para que vaya creciendo espiritualmente. Amén. Abba Celestial, gracias por este mensaje. Gracias, Señor. Realmente, ay Dios mío, perdóneme sinceramente. Perdóneme, Señor. Dios mío, perdóneme sinceramente. Perdónanos, ¿verdad? Tropezamos, caemos, pero sosténganos con el poder de la diestra de su justicia y no nos vamos a quedar postrados en el suelo, sino que usted nos va a levantar y nos toma a caminar con usted. Amén. Padre bueno, gracias por este mensaje. Que el Espíritu Santo nos siga dando con nosotros hasta que se cumpla en nosotros su voluntad. Amén. 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 Gracias, Padre, en el nombre de Todopoderoso, del Señor y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios en las alturas y que el Espíritu Santo siga trabajando con nosotros hasta que se cumpla en nosotros su voluntad. Amén.